Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en el vídeo de hoy vamos a hablar de las noticias de última hora que afectan tanto a Bitcoin como a mercados tradicionales y luego analizaremos el patrón que estamos viendo exactamente ahora en Bitcoin. Es una cuña, puede significar el final de ciclo, en qué te tienes que fijar exactamente, por qué tenemos que fijarnos en el cómo y no en el qué. Bueno, sabéis que en el canal siempre he defendido que en lo que nos tenemos que fijar es en la pregunta ¿cómo? Cuando pasa alguna cosa, algún evento, lo que hay que hacer es responder siempre a esa pregunta. Básicamente porque es algo que llevo haciendo durante los últimos 7, 8 años en mi trayectoria como trader, inversor y analista, ¿no? Por ejemplo, no fijarnos en si Bitcoin o Nasdaq rompen una resistencia, si están cayendo, si están subiendo, si están en rango, sino fijarnos en el cómo. Cómo están cayendo, cómo están subiendo, cómo están haciendo este patrón, cómo están haciendo lo otro. En ese sentido, las últimas semanas, como habréis podido comprobar, estoy haciendo más hincapié que nunca en haceros ver que es la pregunta que tenemos que responder, porque la tesitura de mercado, lo que estamos viviendo actualmente, sobre todo en Bitcoin, es lo que nos obliga, ¿no? Bueno, en el vídeo de hoy voy a hacer, como siempre, una revisión de cuál es el calendario económico de la jornada. Hablaremos de la última hora de Twitter y la última hora de Tesla, con Elon Musk de por medio, ya lo veréis. Y luego veremos qué es lo que está pasando con Sam Bankman-Fried, que por cierto ya lo están extraditando. Finalmente pasaremos a hacer un análisis de última hora de Bitcoin, donde responderé y daré seguimiento, porque ya hemos estado hablando de ello recientemente, a la pregunta o la duda que todos tenemos. ¿Estamos cerca de un final de ciclo o Bitcoin va a seguir cayendo? Antes de empezar, me gustaría recomendaros, abajo en el primer comentario fijado tenéis el vídeo que subí ayer, donde os explico 5 acciones más una que es posible que compre, que he comprado recientemente, que no tenía en mi portfolio y que creo que realmente tienen bastante potencial. Es un vídeo que me habéis estado pidiendo y bueno, lo subí ayer por la tarde, así que abajo en el primer comentario fijado te dejo el enlace por si te interesa. Entonces, yendo ya directamente... A ver, en cuanto a calendario económico, hoy ya hemos estado comentando, tanto la semana pasada como ayer, como hoy y como haré mañana y pasado, no vamos a tener demasiadas noticias. Sí que es cierto que hemos tenido algún comentario, algún tema relacionado con Japón, relacionado con Asia en cuanto a tipos de interés, en cuanto a política agresiva. Por ejemplo, Japón ha dado noticias respecto a este tipo de medidas. China está ahora en un proceso donde ya está relajando las medidas pandémicas, podríamos decir, y estamos todos a la expectativa de qué puede suceder en esa dirección, ¿no? Dejando eso de lado, como podéis comprobar en el calendario económico que solemos tratar, que son la sesión de Londres y la sesión de Estados Unidos, básicamente, pues podéis ver perfectamente que, a ver, vamos a tener IPCs en Canadá, lo cual son noticias que son interesantes, sobre todo a los pares de divisas que tienen el dólar canadiense entre medio. Más allá de eso, no suele tener una afectación demasiado directa. Pasando ya a la sesión americana directamente, tenemos la confianza del consumidor, que es una encuesta que se lleva a cabo. Hemos visto que recientemente han habido otras, como por ejemplo IFO en Alemania. Son diferentes encuestas que se van haciendo un poco para ver cuál es el sentimiento general. Y luego tendremos, sí que es cierto, venta de viviendas de segunda mano en Estados Unidos e inventarios de petróleo crudo de la AIE, ¿vale? Más allá de eso, día tranquilito, sobre todo en comparación con la semana pasada. Entonces, yendo ya directamente a las noticias, yendo ya directamente a lo que nos envuelve, ya hablamos la semana pasada o la otra, no recuerdo muy bien, que la gente estaba un poco descontenta con Elon Musk, ¿no? Básicamente por cómo estaba llevando, cómo estaba gestionando esa compra de Twitter y que ya no la compra de Twitter, sino cómo estaba dejando un poquito de lado a Tesla, ¿no? Entonces, como podéis comprobar, este martes las acciones de Tesla se han hundido un 8% más, alcanzando un nuevo mínimo de 52 semanas. Y lo que ha hecho Elon Musk es decir que la culpa es de factores macroeconómicos, ¿vale? Claro, esto no es cierto, realmente no es cierto, básicamente porque el principal problema ha sido que la adquisición de Twitter ha sido una distracción directa para Elon Musk y lo hemos estado viendo recientemente, ya no solo en qué ha estado haciendo con Twitter, cómo se ha estado involucrando, sino cómo ha dejado de lado Tesla y cómo dentro de la compañía ha habido varias quejas, ¿no? Las acciones de Tesla han tenido un desempeño inferior al de otros fabricantes de automóviles, punto número uno, y al del SP500, punto número dos, desde que en abril anunció esa adquisición de 44.000 millones de Twitter, ¿vale? Así que
no es una excusa achacarlo o relacionarlo con factores puramente macroeconómicos, que tendrá que ver, sí, pero no son los únicos, ¿no? Ya vimos la semana pasada, diría, cómo había diferentes ejecutivos, diferentes personas muy relacionadas con Tesla, donde criticaron duramente qué estaba haciendo Elon Musk, ¿no? De hecho, Ross Gerber dijo que el precio de las acciones de Tesla ahora refleja el valor de no tener un CEO, ¿ok? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que Elon Musk ha hecho una encuesta preguntando qué quería que hiciera la gente y que si la gente quería que se fuera de Twitter, que dejara de ser el SEO, que lo iba a ser, o sea, que lo iba a dejar y pues bueno, efectivamente la gente ha votado claramente que no quiere que sea el CEO. Claro, esto ¿en qué ha repercutido? Pues ha repercutido en que él ha comentado ya públicamente que va a renunciar como CEO, pero que, bueno, ya me ha saltado aquí el tweet, que va a renunciar como CEO, pero que lo que hará será buscar a una persona que, bueno, él lo dice como que sea lo suficientemente tonta como para aceptar el puesto, ¿ok? Y él se dedicará posteriormente a dirigir los equipos de software y servidores, ¿no? Entonces, esto es un poco el panorama, pero claro, podréis pensar, oye, ¿pero qué ha pasado con las acciones de Tesla? ¿Por qué han caído tanto? Pues bueno, vais a ver aquí, por ejemplo, podemos mirar qué es lo que ha estado pasando con Tesla recientemente. Y aquí en gráfico semanal, como podéis ver, esto, a ver, sale de color gris porque ahora mismo está cerrado el mercado, evidentemente, pero las rupturas y los máximos y mínimos decrecientes son realmente preocupantes. De hecho, estamos claramente por debajo de los 191 que alcanzamos pues sobre enero y marzo del año 2021, ¿no? O sea, es bastante preocupante lo que estamos viendo con Tesla. Personalmente, como trader, me da igual. De hecho, en Tesla se ha hecho bastante dinero, como podéis comprobar. Ya hemos hablado de estos trades, ya hemos hablado de estas entradas hace mucho tiempo. Son entradas que se llevaron a cabo en agosto de este mismo año, igual que otras en las que estamos actualmente, pero bueno, el patrón era bastante claro de impulso, pullback y continuación, y esto es una prueba más que clara de por qué no tienes que conocer cuáles son las noticias que van a venir, cuáles son las noticias que van a pasar, para hacer dinero, para analizar técnicamente, porque yo no tenía ni idea de que todo esto iba a pasar de esta forma y entré en Tesla porque vi un patrón bastante claro de entrada y ya está. Luego, posteriormente, se ha ido enchichando y ha ido cayendo, ¿no? Pero yo no necesitaba conocerlo como trader o como analista técnico, ¿no? Estos son una de las múltiples pruebas que tenemos o que podemos utilizar para decir, oye, que es que a mí me da igual lo que pase, yo con patrones técnicos ya puedo operar y ganarme la vida sin ningún problema, ¿no? Entonces, fijaros cómo, primero, el gráfico de Tesla está como está, y segundo, y esto ya lo enseñamos el otro día, fijaros si entramos en Finbit y ponemos aquí Tesla, esto os recomiendo esta página, básicamente porque tiene un montón de información de todas las empresas. Si bajamos un poquito, fijaros qué es lo que está pasando. Hasta Elon Musk está vendiendo las propias acciones de Tesla. La última vez que enseñamos esto, comentamos, oye, fijaros cómo aquí podéis ver el cargo que ocupa la persona y la fecha y qué está haciendo con sus acciones. Pues el propio Elon Musk, 12, 13 y 14 de diciembre, ha estado quitándose un montón de acciones de Tesla. Fijaros el valor de las acciones, que es, bueno, una auténtica barbaridad. Las páginas no responden, esperar, no hay ningún problema. Bueno, fijaros cómo el valor de las acciones es una auténtica barbaridad. Esto no lo habíamos visto anteriormente, nos habíamos quedado en estos otros ejecutivos de Tesla que también habían vendido un montón de acciones por el descontento que se estaba generando en Tesla. Porque había descontento respecto a cómo se estaba llevando todo lo que todo lo que está relacionado con el descuido de Tesla por implicarte demasiado en Twitter, ¿no? Finalmente, y para terminar, cerramos capítulo Tesla. Como podéis ver, Sam Bankman-Fried va a ser extraditado finalmente, ¿ok? Fue arrestado, ya lo sabéis, en las Bahamas la semana pasada. Sin embargo, desde Estados Unidos se buscaba esa extradición, ¿no? Fijaros qué es lo que pone, se ha resuelto la incertidumbre porque en un principio Sam Bankman dijo que iba a luchar en contra de la extradición, no quería que lo juzgaran en Estados Unidos debido a todos los cargos que se le implican, que son innumerables, ¿no? Pues bueno, finalmente se ha resuelto y sí que va a haber extradición, ¿ok? Lo han firmado, Reuters ha estado informando que los documentos legales para ser extraditado a los Estados Unidos ya se han firmado, ya se han llevado a cabo. Fijaros cómo el comisionado interno de correcciones de Bahamas, Doan Clear, transmitió los detalles a Reuters de que los documentos se firmaron el martes, es decir, ayer. Un funcionario judicial también les informó que el miércoles a las 11, es decir, hoy, se llevará a cabo una audiencia sobre el caso de Sam Bankman-Fried, ¿ok?
Así que todo va sobre ruedas, todo va avanzando. Es una persona que tiene que ser juzgada, sí o sí, evidentemente, y ya la justicia decidirá qué pena le cae. Pero como mínimo ya va a ser juzgado, que es el interés que tenemos todos. Los fondos, pues ya veremos si los podemos recuperar, eso ya va a ser más complicado, pero como mínimo que sea juzgado, sea tratado y sea penalizado en función de qué es lo que se merezca, ¿vale? Así que nada, yendo ya directamente a Bitcoin, yendo ya directamente al análisis, a ver, estamos en un punto donde ya estuvimos comentando, sobre todo dando seguimiento a la semana pasada, de por qué en estos niveles comentamos que el precio lo más probable era que cayera, por qué en estos niveles lo más probable era que siguiera y por qué justamente en este punto desarrollamos un patrón de cruce de medias móviles que tarda en formarse, ¿no? Esto lo comentamos en el vídeo de ayer, o sea, no voy a volver a entrar en ello, pero como podéis comprobar se han roto dos medias móviles, la media móvil corta, es decir, la de 50 de 4 horas, ha roto de arriba a abajo, es decir, marcando una ruptura bajista, a una media móvil larga, como es el caso de la de 20 diaria. No es que sea larga, pero sí que en comparación con la de 4 horas es larga, ¿no? Entonces, esto es un patrón que analizamos ayer y vimos que cada vez que se forma este tipo de cruces, tiene un patrón que se repite siempre, se ha dado ya 5 veces en esta tendencia bajista, esta es la sexta y siempre desarrolla de la misma forma, ¿no? Excepto en situaciones donde se confirma un patrón de rango. Veremos en este caso si esto se va a acabar confirmando de rango, que es de lo que llevamos comentando, es de que formamos esta especie de suelo y esta especie de máximos, ya lo teníamos hablado, pues bueno, veremos al final si acaba formalizándose, ¿no? Entonces, el mercado al final, que es donde quiero ir, se mueve a través de impulsos y correcciones. Esto ya lo sabemos, ¿no? Entonces, una tendencia que está desarrollada o que inicia, es normal que al principio pues haya un poco de dudas, ¿no? Porque estás cayendo, por ejemplo, estás en rango, tú aquí esto no sabes si es un impulso o es una corrección o forma parte de una corrección mayor o dónde estamos, ¿no? Pero cuando inicia la tendencia, se suelen formar impulsos largos y correcciones pequeñas, porque hay un mercado muy desarrollado. A medida que se va desarrollando el mercado, sigue la tendencia, pero cada vez las correcciones son mayores y los impulsos pueden llegar a frenarse en algún momento, ¿no? Claro, hay un punto, nosotros lo marcamos de esta forma, impulso y pullback, impulso y pullback, y así sucesivamente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede si deja de haber tanta distancia entre impulsos y pullbacks? ¿Qué es lo que sucede si, en vez de hacer así, hacemos así? Esto es un impulso, sí, es un impulso, pero está bastante o relativamente cerca de este máximo, ¿no? Los máximos están un poco estrechados. ¿Qué es lo que pasa si hacemos una corrección mayor y si luego nos volvemos a levantar y en vez de hacer, por ejemplo, y en vez de hacer así, hacemos así? Implica que no dejamos de hacer máximos y mínimos crecientes, en este caso de tendencia alcista, pero estamos viendo anomalías en esa tendencia, porque nos dejamos de mover de manera clara a través de impulsos y correcciones y estamos como, en este caso, estrechando máximos y mínimos, ¿no? Podríamos decir. Claro, cuando se dan este tipo de situaciones, se pueden llegar a formar patrones, ¿vale? Tú al final, si estás haciendo así, el patrón es claro, es de impulso y corrección. No hay un patrón, de hecho hay price action. Pero si empiezas a ver algún tipo de anomalía, puede significar que esa anomalía repercuta en un patrón técnico. Y ahí entran ya otro tipo de funcionalidades propias de ese patrón. Pues bien, en el caso en el que nos encontramos, y de la misma forma que pudimos ver en este gráfico diario hace ya bastantes meses, donde estas anomalías derivaron en un patrón de cuña, que derivó en un cambio de tendencia, que derivó en una gran corrección, ¿vale? En gráfico diario. Pues de la misma forma que lo vimos en esta tesitura, lo estamos empezando a ver nuevamente, ¿vale? Estamos viendo un patrón. ¿Es posible que esto sea un patrón de cuña? Sí, es posible, pero muy importante, nos tenemos que fijar, y ahí es donde entra el punto clave en el cómo, ¿vale? ¿Qué significa fijarnos en el cómo? Todos consideramos, o la mayoría de personas que están ahora mismo participando en los mercados, que están ahora mismo pues comprando, vendiendo, haciendo trading, lo que sea, consideramos que lo más probable es que no hayamos tocado mínimo aún en Bitcoin. Bitcoin, en Nasdaq, en cualquier otro mercado. Lo más probable es que vayamos a ver nuevos mínimos, ¿no? Pero claro, el tema no es ver nuevos mínimos o no verlos, porque eso al final nos tiene que ser indiferente, no nos tiene que preocupar, es centrarnos en el cómo.
cómo se forman esos nuevos mínimos, ¿vale? ¿Cómo? ¿Por qué en el cómo? Básicamente porque dentro del cómo podremos encontrar respuesta a este patrón que estamos viendo. Es decir, no es lo mismo formar nuevos mínimos si se forma algo así que, por ejemplo, si se forma algo así. No es lo mismo. ¿Son nuevos mínimos? Sí, es más, podemos llegar incluso al mismo nivel. No es lo mismo llegar a los 13.500 formando este patrón que formando este patrón. ¿Son 13.500? Sí. ¿Es lo mismo el cómo? No. Y ahí es donde tenemos que analizar. Al final, el mercado siempre se mueve de forma proporcional. ¿A qué me refiero con esto? Podemos coger este patrón de supuesta cuña que estamos viendo, si os fijáis, lo vamos a mirar en gráfico diario, en gráfico de 4 horas, da igual, pero podemos coger el patrón y ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un claro impulso, una primera sección de la cuña, otro claro impulso, y ahora estamos dentro de otra sección de la cuña. Al final, si tú miras una cuña, fijaros, vamos a utilizar el gráfico diario, que es el que ya vimos, ¿no? Fijaros, dentro de la cuña tenéis un claro impulso, en este caso es alcista, porque es un mercado alcista y desarrollado, tenemos una sección de la cuña, correctiva, tenemos otro impulso, tenemos otra sección de la cuña, y tenemos otro impulso, hasta que finalmente no es que sea una sección, sino que se rompe ya ese patrón. Pues la cuña, en este caso, no pasa con los triángulos, por ejemplo, no pasa con los hombros cabeza-hombros, pero sí que las cuñas tienen secciones. ¿A qué me refiero con tener secciones? Pues bueno, como podéis comprobar, en el caso en el que nos encontramos actualmente y siempre manteniendo reglas de proporcionalidad en este sentido, tenemos un primer impulso donde, como podéis ver, fijaros, desde este máximo de aquí hasta, o lo podemos coger desde aquí mejor, porque yo creo que es más verídico, desde este máximo de aquí de 31 de mayo, donde estábamos en 32.000, fijaros cómo hay una caída de un 44% y 18 días hasta este mínimo de aquí, ¿vale? Fijaros. 44% y 17, 18 días aproximadamente. Vamos a ponerlo bien exactamente ahí, ¿vale? Fijaros en, luego, posteriormente, esta es la primera sección de impulso. Luego tenemos una sección de rango. ¿Cuáles son las dimensiones de esa sección de rango? Pues bien, desde este mismo mínimo hasta que se llega al máximo del siguiente nivel, fijaros cómo el precio tarda 140 días. ¿Vale? Tenemos un primer movimiento en forma de bajista, un segundo movimiento en forma lateral, la segunda sección, pero es que luego tenemos una siguiente ruptura. Fijaros cómo desde los máximos de el 5 de noviembre, previo justo a todo el entramado de FTX, el precio cae claramente un 28%, ¿vale? Tenemos una nueva caída de un 28%, con lo cual, un poquito menos, tenemos una caída de un 27%, con lo cual ya tenemos la siguiente sección. Tenemos la primera sección, impulso, segunda sección, rango, tercera sección, impulso. Fijaros cómo ya entre secciones cada vez hay menos distancia entre los mínimos, ¿vale? Cada vez hay menos distancia. Fijaros, si nos vamos al mínimo anterior, cuánta distancia hay. Bastante, y al anterior bastante. Fijaros la distancia también entre los máximos. Si nos vamos a el máximo de aquí y lo comparamos con el máximo de aquí, hay una distancia, y aquí hay bastante más distancia, sobre todo porcentualmente hablando. Y si nos vamos al primero, hay muchísima más distancia aún, ¿vale? Así que estamos viendo cómo la cuña se va ajustando de forma proporcional, o el supuesto patrón de cuña, ¿vale? ¿Dónde estamos actualmente? ¿Dónde nos encontramos? Pues nos encontramos en una nueva sección que, como venimos de una sección impulsiva, tiene que ser más correctiva en este sentido. Como podéis comprobar, desde el mínimo hasta donde estamos actualmente, llevamos únicamente 42 días. ¿Podríamos alargarlo más en este sentido? Entendiendo que siga habiendo volatilidad sin ningún problema. Claro que podríamos alargarlo más, porque el mercado tiene que ser proporcional y tiene que reajustarse constantemente, ¿no? Entonces, como podéis comprobar, seguimos dentro de una nueva sección de este patrón de cuña, que de momento puede comprarse como patrón de cuña. ¿Por qué? Pues porque no ha roto ninguna base proporcional que signifique ya no es una cuña. Si ahora el precio cae y se va a los 12.600, rompemos esta diagonal de aquí, ¿vale? La base de la cuña, y te olvidas de la cuña porque ya la has roto, ¿no? Entonces, seguimos dentro de esa fase, seguimos dentro de ese patrón, seguimos dentro de esas dimensiones que significan y que implican directamente ese patrón de cuña. ¿Ahora en qué nos vamos a tener que fijar? Porque claro, ayer justamente comentamos, oye, es normal que después de un movimiento bajista impulsivo, vamos a
centrarnos un poquito más. Vamos a dejar ya atrás el tema de la cuña, pero ayer comentamos, es normal que después de un movimiento impulsivo haya este movimiento en forma de pullback previo a una continuación bajista. No siempre pasa, pero es normal. ¿En qué nos vamos a tener que focalizar? En el cómo. ¿Vale? En el cómo se forma este movimiento. Si es que se forma, que sea probable, no significa que sea 100% real, ¿ok? No significa que vaya a darse sí o sí. Es probable, dentro de un abanico de probabilidades, es probable, seguramente se pueda dar, sí, pero no siempre se va a dar, ¿vale? Siempre que se cumplan estas condiciones. Entonces, vamos a tener que focalizar sobre todo el análisis en el cómo. Tenemos ya la estructura, tenemos ya la subjetividad fuera de la mesa, porque estamos valorando de manera objetiva lo que está sucediendo, tenemos ya el gráfico, tenemos ya el patrón, hay que centrarnos únicamente en el cómo. Literalmente, estar relajados, estar tranquilos y focalizarnos en cómo suceden las cosas para entender la probabilidad hacia un lado o hacia otro lado, ¿vale? Así que nada, recuerda que abajo en el primer comentario fijado tienes el vídeo que subí ayer, donde te digo cuáles son las 5 acciones que no tenía y que he comprado recientemente porque les veo bastante potencial. Y nada, este vídeo lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si no has dado me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.